Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 22 de noviembre, sábado de la semana número 33 del tiempo ordinario. Solo tenemos la siguiente semana para llamarle tiempo ordinario, y la siguiente es la semana de Cristo Rey, y con esto vamos a terminar nuestro tiempo ordinario y nuestro año litúrgico. En la segunda parte también nos vamos a despedir ahora de la catequesis del libro de los Macabeos. La otra semana tenemos una catequesis sobre Daniel. Yo ya no le llamo profeta. Voy a dar las razones por las cuales ya no le llamo profeta, solo Daniel. Y en la parte primera, Monseñor Romero va a poner un énfasis en algo que es sumamente delicado. Quiero invitarles a que recordemos que Monseñor decía que el crimen, el asesinato del padre Rafael Palacios es una triple denuncia. Denuncia al pecado del mundo, hemos estudiado el pecado estructural, una denuncia del pecado de la Iglesia, es lo que vamos a estudiar ahora, y una denuncia al pecado personal. O sea, el crimen, el asesinato del padre Rafael, visto en esas tres dimensiones: hacia afuera, hacia el entorno y hacia adentro. Rafael no era santo, tenía pecado, y su muerte también tiene que ver con ese pecado. Oigamos a Monseñor. Por eso digo también con humildad y con respeto que la muerte de Rafael denuncia, perdonen hermanos, todos somos iglesia, y en las horas en que la familia se reúne a recoger un cadáver, tiene que decir con franqueza: tal vez hemos tenido algo de culpa. Recojamos nuestra culpa. El pecado también es triste herencia de la Iglesia compuesta por hombres, aunque su mística es una tendencia continua a la conversión. Hay muchos que no se dejan arrollar por esa corriente de conversión, y entonces tenemos que el sacerdote que trata de ser fiel a denunciar esta situación injusta en el mundo no encuentra el apoyo, tal vez en sus pastores, en sus hermanos sacerdotes o en el pueblo mismo de Dios. Y tal vez, hermanos, hemos colaborado a esos señalamientos injustos que ya marcan a un sacerdote como un sentenciado a muerte. Yo creo que la muerte del padre Rafael debía hacernos pensar y reaccionar, de investigar la doctrina que predica, de ser amplios en comprender las renovaciones de la Iglesia, y en vez de instalarnos en una comodidad que no quiere la evolución en la vida de la Iglesia, tener el valor de seguir a aquellos que se preocupan por estar al día en esa voz de la Iglesia, y no condenarla, no calumniarla, no dudar de ella. La corrección fraterna sería lo primero. El amor, la denuncia hecha con amor aún dentro de la Iglesia nos es necesaria, pero jamás dar la mano al enemigo para poner en sus manos tal vez el arma que después acabará con los miembros queridos de nuestra Iglesia. Es hora de reflexionar sobre el pecado de la Iglesia, que todos lo podemos cometer, y porque el que denuncia tiene que estar dispuesto a ser denunciado,
lo estoy diciendo con franqueza cristiana y evangélica, a los cristianos, comenzando por mí mismo, un análisis de nuestro comportamiento frente a las exigencias de una iglesia que no puede volver atrás en su compromiso preferencial por el pobre, en su denuncia del pecado y en todo aquello que la hace hacerse seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Hay una denuncia hacia la iglesia. La iglesia somos todos y todas quienes hayamos sido bautizados. Hay una experiencia muy bonita que viví en Panamá. Allá están los testigos, ahí están los escritos. Una parroquia, una comunidad que se llama Santa Fe, provincia de Veraguas, en Panamá. Esta parroquia había tenido sus sacerdotes encargados, párrocos o vicarios, pero en 1968 llegó el padre Héctor Gallegos, y él, como colombiano, pero muy sabio en el entorno de la teología de la liberación, hizo un trabajo fino de orientación, formación, liberación para los campesinos y campesinas en Santa Fe. 13,000 habitantes era el grupo cuando yo estuve trabajando con ellos. Y se dio cuenta Héctor que había problemas con los campesinos a la hora de bautizar a sus hijos. Los campesinos no habían sido instruidos y por lo mismo no eran casados por la iglesia. Algunos no se habían bautizado, confirmado. Los casados por la iglesia eran los caciques, los dueños de las tiendas, el alcalde, el juez, el boticario, el dueño de la farmacia. Y por esto estos señores dominaban a los pobres campesinos. Cuando un campesino tenía un hijo, el rico, el cacique, le decía al pobre: mira, yo voy a ser el padrino de tu hijo. Vaya, decía el campesino, porque él estaba casado por la iglesia, el campesino no. No podía buscar un compadre campesino, porque no estaban casados por la iglesia, y la iglesia exige que sean casados por la iglesia, por decir algo. Pero Héctor tuvo la habilidad profética, habilidad mental, pero suprarracional. Dijo: bueno, el padrino tiene que ser un testimonio de vida, y esos señores no son testimonio de vida, pero no están casados por la iglesia. Entonces, cuando bautizaba a los niños, Héctor ponía en el libro: bautizamos a fulano de tal, hijo de fulano de tal, hijo de fulana de tal, y el padrino es la comunidad. Y nadie pudo refutarle que no hubiera una persona, otra persona, llamados padrinos para bautizarlos. No, el padrino era la comunidad. ¿Por qué les digo esto? Porque cada bautizado es una persona integrante de la iglesia. La iglesia somos todos, todas. La iglesia se divide en dos grupos: laicos y clero. El que se ordena diácono, sacerdote y obispo es clero. Los que no se ordenan, así sean las madres superioras de cualquier colegio o de cualquier congregación, madre general puede ser, pero sigue siendo laica. Laico solamente es el diácono, clero solamente es el diácono, el sacerdote y el obispo. Así sea el obispo de San Salvador o el obispo de Roma, así sea el arzobispo X, no tienen ningún grado más. Cuando uno se bautiza, se hace miembro de la iglesia, se hace miembro del pueblo de Dios. Antes éramos pueblo, al bautizarnos somos pueblo de Dios. Y Monseñor Romero, cuando ve
el asesinato del padre Rafael Palacios, claro que hay culpables que son los que ametrallaron al padre Rafael. Claro que hay culpables que son aquellos que mandaron a matar al padre Rafael. Y hay algo más. La comunidad, iglesia, que critica, que señala, que calumnia al sacerdote, es también culpable. Y aquel y aquella que no defiende al sacerdote es también culpable. No encubrimiento, no estoy hablando de encubrir, estoy hablando de cuidar. Cuidar a un sacerdote, eso es una tarea. Cuidar a cualquier laico cristiano, cualquiera, es una tarea. Pero si en vez de cuidar yo señalo, me dejo llevar por el chisme, fíjate que dicen, entonces Monseñor salta a la corrección fraterna. Si algo no está haciendo bien el sacerdote, llámenlo. Padre, usted anda caminando por donde no debe, padre. Nosotros le hacemos un llamado. Corrección fraterna. Pero señalar es condenarlo a muerte. Y por eso Monseñor está haciendo mención de este crimen del padre con el pecado estructural que hemos estudiado bastante, y ahora estamos estudiando el pecado de la iglesia. La iglesia tiene que reconocer su pecado. Agarremos nuestra culpa, dice Monseñor, nuestra responsabilidad, porque no fuimos celosos guardianes del padre Rafael Palacios. Se cuenta que el padre Rafael Palacios hizo cosas en Santa Tecla, revolucionarias, pero peligrosas. Por ejemplo, para simular, para explicar que Jesús es el Dios de los pobres, un día sacó un Vía Cruz y una procesión, y a Jesús le puso blue jeans y camiseta como esta, para asimilarlo al joven y decirle: Jesús es uno de ustedes, jóvenes. Bueno, esto no cayó bien en la feligresía y en la alta jerarquía, en los enemigos de Monseñor Romero, y se generan rumores, se generan acusaciones, calumnias, y por eso el escuadrón dice: bueno, del que está hablando mal la gente, vamos a eliminarlo. Y decidieron eliminar al padre Rafael. Hay culpa del pecado estructural, hay culpa de la iglesia. Somos cómplices muchas veces del asesinato, del crimen de un sacerdote. Vamos a despedirnos hoy del libro de los Macabeos. Los Macabeos está escrito en 2 libros, primero y segundo. No sabemos si se extravió alguno, como pasó con las cartas a Tesalónica, pero la iglesia lo ordena de tal manera que en orden catequético hemos saltado del primer libro, segundo libro, y hemos regresado al primer libro. Primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13, dice lo siguiente: En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apresuradamente el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército,
había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y había hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza porque no le habían salido las cosas como quería. Ahí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había ahí, y enviando gente que exterminara sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una bonita manera de finalizar la catequesis sobre los dos libros de los Macabeos. No sé por qué este libro no lo tienen los hermanos en las Biblias evangélicas. Ojalá renunciaran a ese mandato de Martín Lutero y los incorporaran. Los 7 libros tienen grandes enseñanzas precisamente que tienen que ver con el cristianismo, no solo con el judaísmo, con el cristianismo. ¿Qué le pasa al que atenta contra un poderoso como Persia? Quería robarse el oro, la plata de Persia, y en Persia, aunque ya no es imperio, había un ejército guardián muy poderoso, y perdió las batallas Antíoco, y de Jerusalén sacaron a sus ejércitos. Los macabeos se alzaron, fueron celosos del templo y de la ley de Moisés, la defendieron con su sangre, tuvieron muchos mártires, pero defendieron con espada, con piedras, o como en Cuba hay sendos ejemplos de las batallas de Antonio Maceo, por ejemplo, que la gente no tenía armas y salía a pelear con piedras, y algunos que cayeron en las batallas, dice que los hallaron con una taza de metal. Esa era su arma, pero estaban luchando por la independencia de Cuba. Y murieron muchos en Cuba, pero no había armas. No importa aunque sea una taza. Una vez me tocó predicar a mí en la iglesia catedral de la iglesia anglicana episcopaliana allá en La Habana, Cuba. Y yo exaltando y felicitando a Cuba y explicándoles a Monseñor Romero. Había uno de los colaboradores como acólito que no quitó la mirada todo el tiempo que yo estuve hablando. No tenía ni sueño, ni se distrajo, estaba concentrado. Y yo le vi sus brazos llenos de cicatrices. Pero no me detuve, yo di el mensaje. Cuando terminó la misa, se acercó él y me dijo: Padre, gracias por esa predicación. Y le dije: ¿qué te pasó en los brazos? Y yo había hablado precisamente de la batalla de Cuba en Playa Girón. Los gringos mandaron 3 buques para invadir la isla, 1961, 2 años después de la revolución. Y Fidel ya tenía concientizado a todo el pueblo. Y fueron a pelear, a defender la isla, la revolución, 100,000 cubanos, pero solo había 10,000 armas.
Y este muchacho me lo contó. No, padre, lo que usted dijo es cierto. Habíamos 100,000 hombres peleando, defendiendo la revolución, y solo teníamos 10,000 armas. Y yo caí herido. Son sus heridas que tenía en los brazos, en el pecho. Se levantó la camisa. Mi arma la estaban esperando 9, porque todos querían pelear para defender la revolución. Y esa batalla de Playa Girón la ganó Cuba. Nunca han podido vencer a Cuba. Y yo creo que Venezuela ya ganó Venezuela, pero es un análisis todavía prematuro. Esta situación del coraje de un pueblo como Persia, que cuidaba su oro y su plata. Ya no somos imperio, ahora el imperio es el imperio helénico, pero el oro y la plata la vamos a cuidar. Ese orgullo de los hebreos, de los judíos, defendiendo el templo, no me lo profanen, y si lo profanan, después de la batalla lo voy a restituir. Y lo restituyeron. Hicieron una muralla alrededor para que nunca más volvieran a profanar el templo. Ese coraje es una fuerza de Dios. Usted seguramente será testigo del coraje. Yo tengo algunas experiencias. Acuérdense que yo ya soy viejo. Y tengo algunas experiencias de sacerdote y de no sacerdote. Pero cuando hay coraje, y ese coraje viene de Dios, Dios nunca nos abandona. Los macabeos se llenaron de coraje santo y pelearon y murieron muchos, pero salvaron el templo y expulsaron a los helénicos. A Antíoco con sus tropas los echaron. Un coraje santo. El coraje santo de aquella niña allá en Aguilares, que cuando vio venir las tropas, subió al campanario y tocó la campana a avisar: vienen los soldados. Y así funciona. Coraje santo. Coraje santo cuando hay celo por la fe, celo por la iglesia. Aquí tenemos, gracias a Dios, muy buenos ejemplos de personas que tienen coraje santo. Como aquel campesinito en Quetzaltenango. Contaba un padre que andaban los evangélicos diciendo: sí, María tuvo más hijos. Y el campesino le dijo: sí, es cierto, yo soy uno de ellos. Coraje santo. Coraje de defender la fe. Coraje de defender la iglesia. Gracias a Dios tenemos muy buenos ejemplos. Monseñor Romero, el máximo, por supuesto. Defender la iglesia. El Papa, el nuncio, los 4 obispos en contra. Y Monseñor seguía con su predicación. Coraje santo. Defendiendo el evangelio, defendiendo su fe. Los macabeos son dignos ejemplos de ese coraje santo que muchas veces nos hace gran falta a todos nosotros. Vamos a Lucas, capítulo 20, 27 al 40. Dice lo siguiente: se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 lo tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo, los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos
en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de engranar esta lectura de Lucas con lo que hemos estudiado de los macabeos. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, eran tribus, pasan el Mar Rojo y en el desierto existe la promesa de ser pueblo de Dios y Dios va a ser el Dios de ese pueblo. En el camino tuvieron que aprender a pelear porque ellos no venían de un mundo guerrero. Los otros sí, los ismaelitas. El pueblo de Israel es descendiente de Isaac. Los ismaelitas, ahí están concentrados todos los árabes, ellos descienden por la corriente de los ismaelitas, de Ismael, el hijo de la empleada, de la criada de Abraham, que se llama Agar. Agar dio a luz de Abraham un hijo que se llama Ismael, y ella fue expulsada con todo hijo al desierto, y Sarai tuvo por hijo a Isaac. Nosotros somos descendientes del pensamiento de Isaac, no de Ismael. Los ismaelitas sí son guerreros. Israel no era guerrero, eran pastores. Pero para conquistar la tierra tuvieron que aprender a pelear. Pero cuando llega Antíoco, puede más la cobardía en la mayoría de los israelitas, y muchos de ellos apostataron, hicieron lo que el rey mandaba, adorar la estatua y comer carne de cerdo. Pero el grupo que no quiso son los macabeos. Matatías y Judas son dos grandes líderes de los macabeos. Pero ¿qué pasó entonces con aquella tradición de que el trono solo lo podía ocupar un descendiente del rey David? Con los macabeos eso se rompió. Los macabeos no son descendientes de la tribu de Judá. No. Son guerreros. Mezcla de tribus. Cuando ganan la guerra y recomponen todo, se unen los macabeos con este grupo que se llama saduceos y dicen: bueno, ¿por qué tenemos que darle el trono a los que no pelearon? No, el trono lo vamos a agarrar nosotros. Y ustedes, ahí viene el tema, ustedes saduceos, quédense con el templo. Nosotros los macabeos vamos a poner el rey. Y nosotros, los fariseos, ustedes instruyan a la gente. Y eso se volvió un desorden, porque no se cumplió con aquello de que el trono lo debe ocupar un descendiente del rey David, del tronco de Jesé. Y el grupo descontento, un grupo que no estaba de acuerdo con los macabeos en el trono, con los saduceos en el templo y con los fariseos en la instrucción, dijeron: esto no nos gusta, nos vamos al desierto. Estos son los esenios. Ahí apareció Juan Bautista. Juan Bautista se hizo esenio. ¿Y cuál es una de las características de los esenios? Allá la ley de Moisés pedía el diezmo. Nosotros no aceptamos dar el diezmo. Nosotros, los esenios, damos todo. Nos quedamos sin nada. Damos el 100% de nuestros bienes. Y nos apartamos. No tenemos nada que ver con el templo. No tenemos que ver nada con una sinagoga. No tenemos que ver nada con el trono. Nada de eso nos interesa. Y hacen una vida. ¿Por qué? Porque los esenios tenían en su concepción que, como hay un desorden en Jerusalén, macabeos en el trono, saduceos en el templo y los otros instruyendo, entonces dijeron:
el Mesías tiene que venir. Y va a venir con gloria para sacar a estos macabeos del trono, para sacar a los saduceos del templo y a los fariseos de las sinagogas. Nosotros lo esperamos en el desierto. No tenemos nada. Estamos listos para cuando Él venga. Y los saduceos, no siendo fieles a la tradición de Moisés, a la tradición de Abraham, concibieron que solo existe este mundo, no hay otro. Por eso ellos no creen en la resurrección de los muertos. Por eso le preguntan a Jesús: esta muchacha se casó con un tipo que no le dejó hijos. La ley, el levirato se llama esa ley, manda que si mi hermano se casó con esa muchacha y no le dio hijos, yo, cuñado de ella, debo casarme con mi cuñada hasta que logremos que esa muchacha dé una descendencia. Pasaron los 7 y nadie dejó descendencia. Se murieron los 7. ¿De quién va a ser mujer esta muchacha? Y Jesús, que sí cree en la resurrección, y Jesús que va a vivir su propia resurrección, y que esa resurrección va a ser el ejemplo para todos los demás que vamos a resucitar en su momento, les explica: aquí la gente se casa, pero en el reino de Dios no hay necesidad de casarnos. Allá no vamos a tener hijos, no vamos a multiplicar la familia en el reino de los cielos. No, cada uno es cada cual. Y ustedes no creen en Dios de la resurrección. Ustedes creen que Dios es un Dios solo de muertos. Moisés les da la lección. Dios es el Dios de Abraham, que está muerto. Es el Dios de Isaac, que está muerto. Es el Dios de Jacob, que también está muerto. Pero Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Por eso, Dios, sea que estés viviendo en este mundo o estés viviendo en el otro mundo, en el reino de Dios, entonces Dios es Dios aquí y es Dios allá. Ustedes creen solo en el Dios de aquí. Yo creo en el Dios de aquí y en el Dios de allá. Y los escribas, que no tenían nada que ver con los saduceos. Los saduceos eran los que hacían los sacrificios, los que se comían la carne de las ofrendas. Los escribas le dicen: maestro, qué bien has hablado. Me imagino yo a los escribas. Los escribas son las personas que más saben, porque ellos son los que traducen, transcriben la Biblia, la saben de memoria. Qué bien has hablado. ¿Cómo les quedó el ojo a los saduceos, que creen solo en un Dios de este mundo? Y Jesús cree en el Dios de este mundo y en el Dios del universo, en el Dios de la eternidad. ¿Cómo les quedó el ojo a los saduceos? El sacrificio presentado en el templo es para perdón de los pecados aquí. Ustedes quedan libres del pecado y yo me como la carne. Entonces, felices de que haya un templo, felices de que la gente lleve una oveja, un cabrito, un toro, un buey o 2 pichones, 2 palomitas. Las hago consomé. Y yo, ustedes van libres de pecado y yo quedo gordo con la comida. Saduceos. Y los escribas, que son los que saben, le dicen a Jesús: qué bien has hablado. Qué bonito te sacudiste a los saduceos. Qué bien. Así funciona el método. Jesús en Lucas está instruyendo a la comunidad. Mejor instrucción que la de hoy no puede haber.
Ustedes creen en el Dios solo de este mundo. Hay muchos. Nosotros creemos en el Dios de este mundo y el Dios del universo, el Dios de la eternidad. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.